Bien, amigos televidentes, tal y como les habíamos prometido, tenemos con nosotros aquí, ya lo habíamos tenido en estudio, pero bueno, por estar fuera del país quisimos abusar un poco de su bonomía por la importancia de este tema de la educación. Es Edwin Caraballo, que es el director ejecutivo de Educa, nos acompaña pues vía Zoom para un poco contextualizar lo que está pasando desde una visión, desde el trabajo que tiene el sector empresarial sobre eh, la educación y en este caso la problemática. Edwin, saludo, gracias, te agradezco de corazón que pues haya aceptado conversar con nosotros aún en la distancia, ahora que la tecnología nos permite todo esto. No, don Héctor, el agradecido soy yo. Estoy justamente, lo hablábamos fuera de cámaras, aquí en la ciudad de Madrid con motivo de la presentación de un libro en la Feria Internacional del Libro de Madrid, la número 82, una obra del empresario Manuel Enrique Tabaré Sánchez, que próximamente estará en las librerías del país y que tributa a una mirada diferente y creativa de las 7 últimas décadas de la historia dominicana, Importantísimo. visto desde su perspectiva. Creemos que allí hay un aporte interesante, novedoso, una lectura con investigación y evidencias que no eran del todo conocidas para quienes gustamos de la lectura de la historia dominicana reciente, y allí habrá entonces tal vez un material de motivo de otra entrevista con usted y con sus televidentes. Cómo no, así encantadísimo y ya pues añoro tener ese material. Mira, Edwin, el ministro de Educación acaba de, bueno, decirle al país que no estamos avanzados, que estamos estancados a nivel de logros en materias educativas. Tú la última vez que estuviste aquí dijiste, bueno, estamos casi a los mismos niveles de cuando se inició el asunto del 4%, la aplicación. Y caramba, por si las cosas no pudieran estar peor, es que español, ciencia y matemática, o sea, las asignaturas básicas, nuestros chicos no están avanzando. ¿Cuál es, qué es lo que ustedes ven en esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cuál es la ruta que debemos a transitar para salir de este círculo vicioso, y uno podría decir un círculo perverso en la que se encuentra pues nuestro sistema de enseñanza en la República Dominicana? Sí, don Héctor, como usted bien lo señala, para Educa, que viene monitoreando de manera permanente el nivel de desempeño del sistema educativo dominicano, yo diría que desde los últimos 30 años que Educa existe, no es una novedad que el nivel de logro de los estudiantes esté estancado. Eso es una realidad que nosotros venimos anunciando desde hace bastante tiempo. Los aprendizajes de los estudiantes se mueven siempre en una banda de flotación que va oscilando cual una onda, pero en un nivel muy bajo de nivel de logro. E incluso justamente en esta última medición hay un aspecto positivo, porque en el área de la lengua, en todos los grados y niveles que se evaluó, se exhiben mejoras respecto al último dato disponible, y esto es cualitativamente importante porque esta evaluación recoge los efectos de la pandemia, recoge el perjuicio que generó esta situación en el nivel de los sistemas educativos del mundo, gran parte de estos mostrando caídas vertiginosas en sus niveles de logro, y que en la República Dominicana se muestre una mejoría es un detalle no menor. De todas maneras, los rangos de nivel de estudiantes que se ubican en la franja de satisfactorio siguen estando lejos de los ideales. En el mejor desempeño, que es en el sexto de la primaria, solo 1 de cada 3 se logra ubicar en ese nivel de logro mínimo satisfactorio. Sin embargo, la contracara o la mala noticia es el desplome de los aprendizajes en el área de la matemática, justamente un área del conocimiento que requiere más que ninguna otra, probablemente,
trabajar con un docente experimentado y trabajar dentro del aula. La familia puede ayudar en la lectura, puede trabajar en promover el hábito con sus dependientes, con sus hijos, pero tal vez un padre con un nivel de formación limitado no puede colaborar con sus hijos a la hora de trabajar sobre la resolución de problemas o de operaciones matemáticas que tal vez ya incluso ha olvidado por desuso. Entonces, claramente, aún considerando el tema de la lectura y yendo al punto clave que usted planteaba, esto se debe a que más allá de los recursos que han llegado al sistema, se han hecho las mismas cosas que desde siempre en el proceso educativo. La educación sigue siendo la misma de hace 30 años, los docentes dictan sus cursos con las mismas metodologías, con los mismos formatos, que prueban una y otra vez que no funcionan. Y para esto hay que atreverse a innovar, a crear, a perder el temor al fracaso, a recurrir a métodos alternativos que con los mismos recursos, con los mismos docentes y obviamente para los mismos estudiantes, se creen mecanismos que permitan que estos aprendan, porque los estudiantes dominicanos son muy talentosos. El problema está en el sistema. Y muchas veces nosotros decimos, lo decíamos en aquella oportunidad que estuvimos con usted en estudios, que los estudiantes dominicanos parecen estar aprendiendo incluso por encima y a pesar del sistema educativo. ¿Cómo no? Bueno, cuando habla de la matemática es además de la preocupación, porque ciertamente los padres no podemos ayudar a los chicos por un tema de desuso, por un tema de las prácticas y todo esto, pero además está el componente de que la matemática te enseña a razonar, o sea, a partir de ese razonamiento que es lo que te puede conllevar a entender otras asignaturas, no a memorizar. Si estamos fallando en eso, entonces tiene un efecto no tangencial, sino directamente con las demás asignaturas. Si no aprendo matemática, si no aprendo matemáticas, no aprendo a razonar y por ende entonces tengo el problema con las demás asignaturas, digo en términos estructurales, aunque pueda avanzar en algunas de ellas, pero bueno, no sé si me explico. De acuerdo, compartimos plenamente con usted. Esa es una limitación que arrastran los estudiantes dominicanos y curiosamente esto no es solamente un problema de individual, de cuánto saben o no los estudiantes y esto tiene un efecto directo en los niveles de productividad y competitividad, porque cuando uno observa el índice de competitividad global, uno de los indicadores que peor desempeño tiene el país es la calidad de la enseñanza en la matemática. De modo que ese indicador está jalando hacia abajo, siendo un ancla, un lastre para el desarrollo de la República Dominicana, que en otras áreas funciona muy bien. Esto está limitando ese aumento de la productividad y esto no es menor porque sobre ese indicador muchas veces los grandes fondos de inversión, las empresas globales, miran estos niveles de desempeño del país en su conjunto y toman decisiones en dónde invertir a partir de esto. Y la inversión sabemos que es más puestos de trabajo, mejores salarios y mayor nivel de riqueza y prosperidad para el país. De modo que esto tiene un efecto macro sobre la matriz de desarrollo del país y no es simplemente un detalle menor en que se restringe únicamente a la esfera educativa. Tiene una trascendencia que impacta de manera directa en el nivel de prosperidad del país y en la calidad de vida de los dominicanos. Edwin, entonces un poco mientras requerimos aunar todos los esfuerzos para ponernos de acuerdo, sector privado, gremio profesoral, gobierno, y bueno, el acompañamiento de organismos internacionales especializados en la materia. Aquí lo que vemos ahora es una disputa desde el gobierno. Dice, bueno, no politicemos el asunto de la educación, refiriéndose a la ADP
que además presentó hoy una serie de recomendaciones. Dicen que tienen su observatorio, le dice al gobierno saquen la política oficial de las aulas, y como que no vamos eso puede ser parte inclusive del fondo del asunto, pero como que no sé, no nos sincerizamos de hacia dónde debemos ir y cuáles son las responsabilidades que debemos asumir. Exactamente, por eso en Educa nosotros queremos llevar esto a traducción de acciones concretas, eh, por aquello de que lo que nos define son las acciones. Entonces, la ADP que está trabajando, como bien señala en ese documento, un elemento inequívoco en la dirección es dejar de suspender docencia por la razón que fuera, ya sea por asambleas técnicas o por cuestiones de reclamos sindicales. Si efectivamente se desean hacer algunos de los reclamos sindicales, que no se hagan afectando el derecho de los niños a la educación. Este año en particular es el año con menor cantidad de jornadas escolares de los últimos tal vez 10 años, porque se ha querido ajustar el ritmo del calendario habitual una vez superada la situación de pandemia, y se están programando 179 días de calendario escolar cuando países como Israel superan los 220. Sin embargo, el país ya ha perdido una gran cantidad de jornadas escolares producto de estas acciones. Bueno, hay una boca que la ADP puede asumir para mejorar este proceso educativo, que es decir, dejamos de dejamos de tener actividades técnicas en horario escolar para no afectar el derecho de los niños. Y también nosotros decimos al gobierno que hay al menos 5 acciones para despolitizar la educación. Por ejemplo, que todos los cargos docentes y administrativos del Ministerio de Educación sean ingresados por concurso de oposición, sin saber el nombre, la religión, el sexo, la edad y por supuesto la pertenencia política. Que sea el más talentoso el que ocupe la posición. Una segunda decisión que aleja a la política partidaria de la educación: suspender el pago de todos aquellos funcionarios, docentes y administrativos que en los últimos 30 días no se ha podido identificar en qué lugar del sistema educativo están cumpliendo funciones. Obviamente, cuando estos se acerquen y demuestren que lo están haciendo, se reactiva el pago, pero mientras tanto suspenderlo. Tercero, hacer una reforma al título cuarto, capítulo 2 de la Ley de Educación para empoderar al Consejo Nacional de Educación y equilibrar allí las fuerzas donde se toman las decisiones de política educativa según la ley, pero que sea el Consejo entonces equilibrado, donde el poder político esté subrogado al poder de la sociedad, equilibrado al menos, y que para la aprobación del presupuesto y el currículo haya una necesidad de mayorías absolutas. Una cuarta, tal vez, acción en esta dirección de despolitizar la educación de manera concreta es impedir a los directores regionales y distritales ejercer funciones políticas salvo el voto. Es decir, no pueden ser dirigentes políticos. Si quieren ser directores regionales y distritales, pues solamente deben limitar su actividad política al voto. Si quieren tener esa actividad, pues entonces no pueden ejercer esta función. Y la última, tal vez, para dar una serie de acciones concretas en esta dirección, imposibilitar por 36 meses a todos aquellos que ejercen el Ministerio de Educación o los viceministerios de Educación a cargos electivos en la próxima elección. Ahí hay 5 elementos concretos que van en la dirección de la despolitización. De la misma manera que hay una recomendación concreta a la ADP que no lo dice Educa, lo dice el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, suscrito en 2014 y firmado por todos los actores, como único compromiso irrenunciable. No se puede interrumpir el calendario escolar. Entonces, creo que hay que dejar los dobles discursos. Llegó el momento de exigir por parte de la sociedad los discursos que estén alineados con las acciones, ¿sí? Y que esas acciones estén alineadas con los discursos. Eso es de ida y vuelta. La ADP dice esto, muy bien, este es el camino. Las autoridades gubernamentales
hablan de despolitizar la educación, con lo cual Educa está totalmente de acuerdo y lo promueve desde su fundación. Ahí hay 5 acciones concretas de rápida ejecución que pudieran orientar el sistema en ese camino. Bueno, y ya finalmente en cuestión de contenido curricular y de formación de docentes, de que los chicos puedan aprender lo que se le enseña, de que los profesores sepan enseñar para que los chicos aprendan la asistencia que debemos recibir, tanto nacional como internacional. O sea, necesitamos ayuda. Lo primero que tenemos que reconocer, si tenemos un problema en nuestro organismo y vamos a un cuerpo, a un médico, el médico te hace un diagnóstico y te dice, mira cómo tú estás. Entonces comienza a través de ese diagnóstico que tiene para corregir esto, te indico esto, y tú tienes que hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer además de ese proceso de despolitización tan importante, tanto del gremio como del sector oficial? Entonces ya para el tema de enseñanza-aprendizaje. Bueno, como tú bien señalas, don Héctor, la alegoría de la salud es perfecta para el caso de la educación, porque ante un sistema enfermo lo que aplica es un tratamiento. El sistema está ampliamente diagnosticado, pero por alguna razón es como ese enfermo que sabe que el tratamiento es doloroso y lo va postergando. Y lo primero que hay que saber es que este tipo de soluciones traen consigo cierto grado de dolor para la recuperación y hay que estar dispuesto a asumir ese costo, pero es para un bien mayor, que es sanar en este caso el sistema educativo. ¿Y qué se requiere para eso? Bueno, muy bien, hay una gran cantidad de educadores dominicanos que están esperando su oportunidad, que están ahora en sus casas mirándonos y que saben que tienen el talento, la vocación de servicio y la capacidad de lograr que los estudiantes aprendan. Pero desgraciadamente, problemas muchas veces de la politización o de las prebendas sindicales no logran tener la capacidad de llegar a esas posiciones donde pueden liderar procesos, ya sea en los centros educativos, en los distritos escolares o incluso mismo en el aula. Hay que darle la oportunidad a esos buenos maestros que lo hay y lo hay en abundancia en el país, pero que están subrogados a una minoría que por otras razones ocupan esas posiciones. Y al mismo tiempo evaluar por el desempeño. Aquellos profesores talentosos que logran que los estudiantes que aprendan, que además se comprometen con la función, que no faltan, que llegan en hora, que se van al final del día, hasta el último minuto trabajando, bueno, esos deben ser recompensados. Y aquellos que no asisten, que no cumplen la tarea, que no cumplen con el currículo, deben darse la oportunidad para que lo hagan y cuando no lo logren tendrán que dar un paso al costado, a otra función tal vez, por las razones de la protección que tiene el funcionariado público en general en nuestros países, pero no pueden estar al frente de 30 o 35 niños y niñas cuyo destino y futuro depende de esa formación. Entonces, estas son las medicinas amargas que el sistema educativo tiene que tolerar para poder sanarse. Bueno, pues te agradezco, Edwin. Yo creo que hay otros temas que debemos analizar, como esta pues situación que se ha presentado ahora con respecto a los libros de textos, si el ministerio es que los elabora, si se saca pues a las casas editoras, que también hay un tema por ahí, y todos estos conflictos que tanto uno dice hacia afuera porque tienen carácter económico, a veces carácter extra aula, pero que todos impactan, ¿verdad?, en las aulas. Cómo no, cuando ustedes gusten, siempre a sus órdenes. Cómo no, te agradezco sinceramente y bueno, pues muchísimas gracias y ya estaremos en la próxima aquí en el estudio para seguir compartiendo, profundizando estos temas hasta que nos hagan caso. Ese debe ser, no cansarnos nosotros hasta que las cosas comiencen a mejorar. Gracias. Dios mediante, un abrazo. Cómo no. Bien, amigos televidentes,
Nos vamos a la otra pausa y entonces ya venimos aquí en el estudio con la profesora Josefina Pimentel. Ella fue ministra, perdón, de Educación y además es en la actualidad la rectora del Instituto Global de Altos Estudios Sociales y Global de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Y nos vamos a la pausa y regresamos con la parte complementaria del programa. Bien, amigos televidentes, tal y como les habíamos prometido, tenemos con nosotros a la profesora Josefina Pimentel para continuar hablando de este tema. Ya tuvimos a Caraballo de la parte que tiene que ver de Educa, buscando la gente que puedan aportar y hacernos entender, y a los amigos televidentes, bueno, de cómo vamos, qué es lo que tenemos que hacer para salir de esta situación de la educación, para comenzar el camino, porque esto es un trecho muy largo. La profesora Pimentel tiene la ventaja de que ha sido una académica toda su vida, formadora de profesionales, de maestros. También ha estado entre otras instituciones, fue ministra de Educación, ahora sigue en el sector educativo. Pues ahora es la rectora del Instituto Global de Estudios Sociales, de Altos Estudios Sociales y Global. Y bueno, un currículum, una figura conocida altamente pues en el mundo, en la academia, en la educación. Le agradezco de corazón que haya pues aceptado venir a compartir algunas impresiones sobre este tema que bueno, ya el ministro dijo, estamos estancados, estamos mal, lo dijo el pasado lunes. Saludos, profesora. Bueno, ¿cómo estás, Héctor? Un placer estar aquí en tu programa y reflexionar un poco sobre este tema que nos atañe a todos los ciudadanos y de manera muy particular a los educadores, a los políticos, a los comunicadores, para nosotros poder realizar una reflexión seria y profunda de esta problemática y analizar cuál ha sido la trayectoria que ha llevado el desempeño del sistema educativo en los últimos años y también desentrañar por qué razón estamos en este momento en yo diría, en un estancamiento y hasta podría decirse en una involución. Para nosotros entender la problemática educativa y sobre todo explicar los resultados, los expertos señalan que hay 3 variables fundamentales que son las que explican la variabilidad, la varianza entre un sistema educativo y otro. En primer lugar, las políticas educativas. Las políticas son las grandes líneas que trazan los gobiernos, los elencos ministeriales, dirigenciales, los dirigentes, los líderes académicos y que se supone que orientan el accionar en un mediano y largo plazo de un sistema educativo. Por tanto, a partir de la definición de esas políticas, nosotros vamos a ir evaluando cómo el sistema se orienta en una dirección u otra. Otra variable sumamente importante son los procesos pedagógicos de aula. Las políticas orientan, pero ellas solas no desarrollan, vamos a decir, la acción de educar. Claro. Ellas no gestionan los procesos, sencillamente ellas trazan las líneas, los lineamientos sobre los cuales se sustentan determinados sistemas educativos y elencos dirigenciales. Por tanto, lo que sucede en el aula, que es justamente donde se produce el hecho educativo, va a ser la variable, yo diría, fundamental para explicar si ha habido o no aprendizajes. Y finalmente las variables contextuales, que tienen también una importancia enorme. Y me refiero a la condición social, económica, cultural, de vulnerabilidad emocional de la cual provienen los estudiantes que forman parte, ¿verdad?, de ese sistema. Entonces, si nosotros nos enfocamos en analizar cuáles han sido las políticas prioritarias
en los últimos 10 años, nosotros vamos a empezar a encontrar razones de por qué estamos así. Una política fundamental fue la adopción de asignar el 4% del Producto Bruto Interno al sistema educativo preuniversitario. Y esto se aprobó en el año 2013. Y a partir del 2013 hasta el 2023, el Estado dominicano, a partir de lo que son las recaudaciones fiscales, los impuestos y el aporte de la ciudadanía, pues ha entregado al sistema educativo dominicano una suma de 1.553.000 millones de pesos. Eso significa que esa cuantiosa suma de recursos, pues tendrían que tener un impacto que mejorara cualitativamente el sistema. Y esa fue la hipótesis y esa fue la apuesta de la ciudadanía, de los partidos políticos, de los líderes gubernamentales, de los economistas, de la ciudadanía en general. Bueno, y la lucha que se llevó a cabo con el tema de las sombrillas amarillas, el Muy 4%. Bien. Entonces, eso representa, yo diría casi el 80% de lo que reciben el resto de los ministerios. Es decir, un solo ministerio está concentrando en materia de recursos financieros pues, un aporte cercano casi al 25% del presupuesto nacional. Eso es un gran sacrificio fiscal y eso es una apuesta enorme que hace la sociedad, ¿verdad?, a ese aspecto tan importante que tiene que ver con la formación, la educación y además la creación de capacidades colectivas para insertarse en el sector productivo y para generar riquezas. Claro. Y sobre todo para un poco paliar la inequidad social. A través de la educación tú puedes ascender socialmente e ir mejorando tus condiciones de vida. En consecuencia, ¿qué hemos visto? Fíjate, cuando yo estuve en el ministerio en el 2012 recibía 58.000 millones. Inmediatamente llegó el 13, eso se duplicó a 100.000. Y para este año el ministerio está recibiendo 275.000 millones de pesos. Es decir, un 298% más de lo que recibió el último año previo a la aplicación del 4%. Ahora bien, si nosotros analizamos la estructura del gasto y la calidad del gasto, ¿qué vamos a encontrar? Que esa estructura es exactamente o muy parecida, similar a la que se organizaba antes del 4%. Es decir, la mayor cantidad de recursos se va a los mismos rubros que antes. Es decir, pago de salarios, infraestructura, programas de alimentación escolar y otros gastos operativos. Entonces, esa masa de recursos diametralmente mayor se está utilizando en los mismos aspectos que no generan ni impactan de manera profunda ni significativa los cambios que requiere el sistema. Entonces, eso es, diríamos, una explicación. Podría ser una explicación. Entonces, ¿en qué se va? En nómina. Se ha hecho una auditoría donde vimos el Ministerio de Administración Pública que encontró que en la sede central habían 8.000 personas, que habían 100 juristas en el consultoría jurídica, que en San Juan de la Maguana, un distrito, tiene cientos y cientos de técnicos que no hacen ni juegan ningún papel. Entonces, la burocracia permanece igual, está intacta. Tú le entras dinero a ese sistema que es ineficiente, que es burocrático, entonces tú vas a contribuir a elevar, a inflar más ese elefante que está, diríamos, desenfocado del esencial. Otra política que se asumió y de la que yo realmente le tuve mucha ilusión fue la jornada extendida. Esa es una política que en principio fue bien concebida. ¿Por qué? Porque antes teníamos 3 jornadas, 3 tandas. Y decíamos, caramba, ¿por qué no aprenden los muchachos? Porque sencillamente no hay tiempo para agotar el currículum, para dar todos los contenidos, porque las pruebas estaban evidenciando que los muchachos solamente se estaban apropiando de un 70% de lo que debían aprender. Y nosotros los educadores dijimos, caray, pero es tiempo que falta. Si nosotros añadimos 4 horas más al currículum, entonces nosotros vamos a tener mucho más tiempo. ¿Para qué?
para profundizar, para dedicarle más horas a las áreas fundamentales, matemáticas y lenguas, para que los muchachos vayan a la biblioteca, para que los profesores puedan dar tutoría a los más rezagados, para que se introduzcan innovaciones curriculares, pero también para que haya una educación mucho más integral, porque se partió del hecho de que íbamos a tener lo que llaman talleristas, que no me gusta esa palabra, pero sí docentes de áreas cocurriculares vinculadas a las artes, a la recreación, a la educación física, al deporte, a la formación en valores, a la ética, a la formación para el trabajo, algunos oficios técnicos. Es decir, nosotros concebimos que ese iba a ser un tiempo totalmente aprovechado en favor de la mejora de los aprendizajes. Ese modelo lo iniciamos nosotros en el 2011 con un programa piloto de 21 escuelas, luego 100 escuelas, luego 300, pero a partir del 13, por una decisión política, eso se universalizó sin las condiciones requeridas. Y de ahí viene el fracaso de la jornada extendida. No es que la política fuera mala, no es que la decisión fuera incorrecta, es que no se crearon las condiciones. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Bueno, solo 68% de escuelas están dentro del modelo. Durante la época del pasado gobierno se hizo un gran esfuerzo por construir las llamadas escuelas espejos, para que los niños que iban a la tanda vespertina tuvieran entonces otra infraestructura y pudieran tener la facilidad de estar 8 horas en la escuela. Se crearon entonces grandes, yo diría, propuestas en materia de edificación, y eso fue bueno. Ahora bien, ¿qué pasó? No todas las escuelas se le construyeron comedores, ni tienen cocinas. Entonces, ¿cuál es la realidad? Los niños comen en las aulas, los niños comen encima y los metros de las butacas, sin tener las escuelas las condiciones ambientales de higiene, de manejo de desechos y sobre todo lo peor que lo he visto yo visitando escuelas, que después del mediodía y de la comida no se hace nada. Es decir, queda un tiempo ocioso entre 3 y 4 horas donde no hay un trabajo realmente dirigido a desarrollar las habilidades y las competencias que los niños requieren. Entonces, profesora, ese modelo de tanda extendida hasta ahora ha sido un fracaso. Bueno, ¿cómo se ha aplicado? Sí, claro, en la porque aplicación. No se le han creado las condiciones. Ya. Porque la apuesta fue a que los niños tuvieran alimentación. Sí. Porque ese es otro tema también que quiero tangencialmente incorporarlo. Nosotros hemos convertido a la escuela en un espacio, como te diría, de suplir necesidades básicas, con un enfoque medio paternalista, y perdón que lo diga. No, claro. Pero claro que sí. Las familias vulnerables ven en la escuela el espacio donde los niños van a desayunar, almorzar y a obtener una merienda, donde van a recibir los libros gratis, donde van a recibir los uniformes gratuitamente, donde van a recibir computadoras. Pero en su imaginario colectivo no ven la escuela como un espacio de construcción de conocimiento, claro, y de desarrollo de aprendizajes. Entonces, la jornada extendida se convirtió en ese espacio para nosotros proveer, vamos a decir, y dotar a los estudiantes más vulnerables de una serie de suplencias, vamos a decir. Lo cual no es una función de la escuela. Lo cual no es una función. O sea, yo recibía, cuando yo estuve en primaria, yo recibía un alimento, allá daban, qué sé yo, en aquella ocasión trigo, daban, pero esa no era la esencia. Entonces, el modelo pedagógico, en ese sentido, no se siguió. Las escuelas están abarrotadas de niños. Esa es parte también de diríamos, de la variable que tiene que ver con el contexto áulico, ya los procesos pedagógicos. Las aulas son pequeñas, tienen muchos muchachos, muchos niños, son calurosas, no están ambientadas debidamente. Esto agota mucho al estudiante y al propio maestro. No se dispone de los materiales didácticos elementales. Hace tiempo que no llegan de manera sistemática los libros de texto a los niños.
bajo el pretexto de que el currículum se estaba cambiando, que esos libros no estaban adecuados. Entonces no están llegando los libros. Secundaria hace años que no tiene libro de textos. En primaria No más. obstante, se iban a quemar una gran cantidad de libros, que si no aparece una denuncia, creo que el doctor Leonel Fernández, entonces eso un poco los libros y la prensa sacó eso, entonces creo que se decidieron no quemarse, no incendiarse. Entonces, esos procesos pedagógicos, ¿de qué manera se dan? Aulas abarrotadas, carencia de textos, los materiales elementales para evaluar a los chicos, y eso es uno de los problemas cruciales que yo veo, no llegan o llegan a final de año, como son el informe de desarrollo, llegaron ahora en marzo y el año pasado también. Ahí es que se supone que el maestro va registrando el desarrollo del niño y cómo va su desempeño y los avances y los logros, los boletines de nota igual, y lo mismo también con los llamados informes de desarrollo. Por tanto, ni el registro, ni los boletines, ni los libros de texto, ni los informes de desarrollo, el maestro los dispone de ellos a tiempo. Entonces, ¿cómo trabaja? ¿Cómo hace el maestro? Yo le pregunto, ¿qué ustedes hacen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, buscando libros viejos, buscando materiales, pidiéndole a los niños que busquen en la computadora, porque esa también es otra política a la que se apostó, dotar de dispositivos digitales que no han tenido tampoco casi ningún impacto en los aprendizajes. Son dispositivos que han sido costosos, de baja calidad, con poco impacto en el trabajo áulico, con aplicaciones, no a veces sin aplicaciones dirigidas, vinculadas al currículum, con problemas de conectividad, y donde al final, por un tema social, de que los niños podían estar expuestos a que se los quitaran en el camino a la escuela, los maestros decidieron decirles que lo dejen en la casa. Al final, tampoco en la escuela se están usando estos dispositivos, que en muchos casos son los propios padres los que lo manejan. Entonces, tenemos precariedad de recursos didácticos que no son utilizados, que no tienen ningún impacto, que tienen un bajo tiempo de vida. Tenemos problemas también con el caso de falta de maestros en las áreas fundamentales. Hay una escasez enorme de maestros de las áreas curriculares básicas, en matemáticas, en ciencias. Que ahora en este informe en matemáticas fue un desastre. No hay maestro. ¿Quién imparte entonces las matemáticas? El maestro de básica. ¿Está formado? No. Bueno, en básica tú dirás, es un generalista, pero en educación media hacen falta maestros de las áreas fundamentales. Hay muchas precariedades en la infraestructura, falta de mantenimiento, falta de aulas. Hay, sobre todo en el casco urbano, donde la población ha ido en crecimiento. Y aparte de eso, tenemos las variables contextuales que han entrado de una manera, yo diría, bueno, muy preocupante a la escuela dominicana. Acabamos de ver un estudio que hizo el IDEICE, el Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa del MINER, donde vemos cómo se han incrementado los embarazos en las adolescentes, los temas de violencia en la escuela, que antes no se veía. Bueno, habían pleitos entre los muchachos, pero ahora se han dado muchos casos de niños que agreden a los docentes, de docentes que agreden a los estudiantes, litigios, conflictos, violencia en escalada. Ya vimos el caso de este niño de la Escuela Panamá, que recibió un golpe, ¿verdad? Que resultó entonces en un daño severo desde el punto de vista neurológico dentro del aula. O sea, ya no estamos hablando ni en el pasillo ni en el recreo. O sea, dentro de las aulas hay una carga también de violencia, porque el maestro no tiene las condiciones para desarrollar un trabajo sistemático donde los niños vayan aprendiendo progresivamente, donde disfruten de la labor de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es muy traumático para el propio maestro. Hay una situación nueva también que tiene que ver con el uso de sustancias tóxicas y estupefacientes. En las escuelas se está dando, tanto en las públicas como en las privadas,
el uso de estos vapor, esto los muchachos lo llevan, niños ya de 9, 10 y 11 años. Así es. Eso ellos lo adquieren porque no hay ningún control ni regulación. Pero el problema no es tanto la inhalación, sino lo que le colocan dentro a este dispositivo. Que la inhalación per se también es, sí, pero no las solo. cosas Entonces, que le colocan. oye, ¿cuál es la situación? Le colocan sustancias saborizantes, porque eso es un placebo para el niño. Ah, no, esto es sabor a fresa. Y el niño, de manera inocente, va inhalando hasta crear el hábito. Pero luego, eso entonces se complementa con otro tipo de sustancias. A veces, bueno, no sé si decirlo públicamente. No, pero aquí lo dijo bueno, también. Aquí hasta lo dijo, marihuana líquida. Aquí lo dijo, dígalo porque aquí Bueno, lo dijo una reputada neumóloga, entonces, lo dijo la doctora hasta, Soler aquí. Entonces, y que le ha llegado casos de extremo. Entonces, estos aparatos son pequeños, el niño lo puede llevar en la mochila. Incluso si el maestro está de espalda en la pizarra, el niño puede hacer una inhalación. Y esto es inoloro. Sí, exacto. Entonces, eso me dijo la nadie doctora. se da cuenta. Ni siquiera eso, los padres. no. Además, pasa como si fuera un asuntito de esto sí, de computadora, de memoria. De memoria. Sí. Entonces, como esto se vende a granel y no hay ningún control, y los padres, que es otro elemento al que me quiero referir, no están atentos a toda esta situación, pues esto se ha desbordado dentro de la escuela. Y yo te preguntaría, ¿y cómo el maestro controla eso? El maestro no tiene ni condiciones, ni tiene los criterios, ni ese es su rol. Pero las escuelas carecen, la mayoría de policías escolares. Las escuelas muchas no tienen serenos ni guardianes. Entonces debería de haber... Lo cual con todas esas carencias, usted ha hablado ya, tenemos ya, bueno, que ir concluyendo de todo esta... No quiero dejar de más de 1 billón de pesos y entonces a uno le dice, uno se queda boquiabierta, toda esta carencia que usted ha estado mencionando. Y quiero, antes de pasar a otro puntito, tocar algo importante. Los modelos de éxito a través de los mecanismos de socialización que están recibiendo nuestros niños y nuestros jóvenes. Mensajes en canciones. Los paradigmas, mensajes hipersexualizados a través de las canciones. Sí. Entonces esto genera también un impacto dentro del sistema escolar público. Y luego el tema de las familias. He visto que cuando llaman a algún padre, que hay algún conflicto, generalmente el papá no va. Sencillamente porque la familia, el padre no está presente, claro, no es parte de la familia, la madre está trabajando, pero la mayoría también de esos niños de escuelas públicas viven con las abuelas, viven con un hermano mayor. Entonces, la desintegración familiar también incide en todo este espectro que estamos pues presentando. Y un elemento también que tiene que ver con los modelos de éxito. Los modelos de éxito que nuestros muchachos están recibiendo, a veces son, diríamos, modelos que no son los mejores, porque ven a otros jóvenes que escalaron rápidamente, claro, una posición económica favorable, exhibiendo artículos de alta gama, pero sin haber estudiado, sin haber hecho un trabajo, diríamos, productivo que realmente pueda corresponderse con ese estilo de vida. Entonces, todas esas variables contextuales, más las políticas, definidas en principio, pudiéramos decir, apostando a una hipótesis de que iban a contribuir, y luego aquella gestión de los procesos al interior del aula, sin ningún monitoreo, acompañamiento, sin evaluaciones precisas de lo que realmente están aprendiendo los niños, porque no hay una evaluación. ¿Qué es lo que están evaluando los maestros? Eso es lo que me preocupa. ¿Cómo es que un niño llega a 6º grado de primaria a los 10 años sin saber leer ni comprender lo que lee apropiadamente? Pero ese niño transitó 6 años más algún ciclo del nivel inicial. Entonces, esa es la gran pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Cómo se están gestionando los aprendizajes en el aula? ¿Con qué recursos están trabajando los maestros? ¿De qué manera están evaluando los aprendizajes? ¿Cómo ellos logran
esos rezagos que se presentan, cubrirlos. Porque al final el niño lo que está es asistiendo, pero el tiempo productivo para el aprendizaje realmente no se está aprovechando. Entonces, esa escuela que nosotros estamos, ay Dios mío, bueno, desarrollando, no es la que debe ser. ¿Tú sabes por qué? Porque esto va a repercutir negativamente en el futuro. Una mala formación repercute negativamente en el desarrollo económico y social del país. Lógico, la única manera de Entonces, romper... ¿cómo tú creas capacidades, verdad?, que se puedan insertar en el sector productivo, que puedan aportar desde el conocimiento, valor a lo que se hace en las diferentes escenas de la vida social y económica, si no es a través de la educación. Esta es la herramienta básica, fundamental, para el desarrollo de los pueblos. Y si nosotros estamos mandando a estos niños casi analfabetos al término del bachillerato a las universidades, entonces, ¿de qué tipo de formación estamos hablando? Pero no solo eso. Oye, Héctor, lo que más me preocupa a mí es la inequidad. Claro. ¿Sabes por qué? Porque mal que bien, los muchachos que provienen de familias con mayores recursos, los pueden enviar a escuelas donde hay un mayor control y una mayor responsabilización por los resultados educativos, que es lo que no hay en la escuela pública. Claro, y se van reproduciendo entonces estos esquemas de el que hijo de pobre va a una escuela pública donde estos controles y esta formación son deficientes, se van creando ese círculo vicioso. El de clase media, media alta puede ir donde tiene una mejor... Las familias son más conscientes del papel que juega la educación en la vida de sus hijos y además exigen. Y reclaman. Y las escuelas entonces tienen que ofrecer resultados, las escuelas pagadas, ¿verdad?, por las familias, en este caso las escuelas le llamamos privadas. Y este niño, pues entonces tiene una posibilidad mayor de desarrollar mejores competencias, de desempeñarse de una manera más efectiva y fehaciente a lo largo de todo el tránsito del sistema educativo y por tanto tendrá más oportunidades a nivel superior y más oportunidades en el mundo del trabajo. El otro muchacho se queda a mitad de camino, ¿tú me entiendes?, con una educación que ha resultado un sistema altamente costoso, como este sistema educativo está haciendo, con unos resultados muy pobres. Entonces, una escuela cara con un resultado realmente muy deficiente. Y eso es lo que nosotros, como ciudadanos, académicos, políticos, tenemos que reflexionar. ¿Qué es lo que necesitamos focalizar? Yo pienso que, no sé, que nos hemos enfocado no en lo prioritario, en los insumos, y eso no es lo que transforma la educación. Muchísimas gracias, profesora. Caramba, ni media hora ni una hora es suficiente para hablar con la profesora Josefina, pero siempre la vamos a traer aquí para seguir. Esto es un tema que hay que echar el pleito, todo el mundo, y bueno, hasta que esto mejore. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.